En el conjunto de datos del experimento de Grindelia chiloensis, nos encontramos con una situación intermedia entre los ejemplos ficticios que presentamos. Aquí ya no era tan obvio si los fertilizantes tuvieron un efecto diferencial sobre el rendimiento del cultivo. En este caso, para poder decidir si al ajustar por los promedios de los tratamientos se ha explicado una porción significativa de la variación total, se requiere un procedimiento analítico. Se plantean las hipótesis estadísticas de interés, que en este caso son la hipótesis nula, dice que no hay diferencias entre las medias de biomasa de Grindelia, de plantas de Grindelia, que crecen con la aplicación de los tres fertilizantes. Y una hipótesis alternativa que dice que al menos una de ellas, una media poblacional de biomasas de Grindelia con alguno de los fertilizantes que aplicamos, es diferente de las demás. Y se construye la tabla de análisis de varianza, que es la herramienta que vamos a utilizar para someter a prueba estas hipótesis. En la primera columna de la tabla se indican las fuentes de variación, que en este caso entre grupos, la variación entre grupos, que es entre tratamientos, la variación dentro de grupos, que es la que denominamos error experimental, y la variación total. Tenemos la columna de sumas de cuadrados, que ya la sabemos calcular, ya son bien conocidas por nosotros. Vemos cómo particionamos la variación total en variación debida a tratamientos y variación debida al error. Antes de la columna de suma de cuadrados pusimos otra que se denomina la columna de los grados de libertad, que es el número de piezas independientes de información que contribuyen al cálculo de cada una de las sumas de cuadrados. Dentro de un ratito las vamos a ver en detalle. Pero por ahora podemos decir que los grados de libertad son los denominadores apropiados para dividir a las respectivas sumas de cuadrados y obtener los estimadores de varianza que se denominan cuadrados medios. O sea que finalmente en la última columna se divide cada suma de cuadrados por sus respectivos grados de libertad para obtener el promedio de las desviaciones cuadráticas, que se denomina cuadrado medio. Respecto a los grados de libertad, podemos decir que cada una de las sumas de cuadrados fue calculada utilizando un determinado número de piezas independientes de información. La suma de cuadrados total, por ejemplo, recordemos que comprende los desvíos de las n observaciones. Recordemos que n es número de tratamientos por número de repeticiones, o sea, el total de unidades experimentales que comprende el experimento. Entonces recordemos, la suma de cuadrados total comprende los desvíos de las n observaciones con respecto a la media general. ¿Cuántos desvíos independientes hay? Bueno, como sabemos que la suma de desvíos con respecto a la media da 0, no son todos independientes. Cuando conocemos n-1 de ellos, el último lo podríamos adivinar. Entonces, los grados de libertad total son n-1. En nuestro caso, 30 unidades experimentales menos 1, grado de libertad total es 29. La suma de cuadrados de tratamientos, que corresponde a los desvíos de las t medias de tratamientos con respecto a la media general, tiene t menos 1 desvíos independientes. En nuestro ejemplo, 3 tratamientos menos 1, grados de libertad de tratamiento son 2. Finalmente, la suma de cuadrados del error, que mide la variación de las n observaciones respecto a los promedios de los tratamientos, consta de t por r-1 desvíos independientes. Eso en nuestro ejemplo es t es 3 y r-1 es 9, 3 por 9, 27. Entonces, recordamos, entonces vamos a usar esta notación a lo largo del curso. Vamos a llamar n al número total de unidades, t al número de tratamientos, r al número de repeticiones por tratamiento. Y también podemos ver, haciendo una cuentita bastante simple,
que los grados de libertad, al igual que las sumas de cuadrados, también suman. Los grados de libertad total n-1 se pueden obtener como la suma de los grados de libertad de tratamientos más los grados de libertad del error. Vamos a utilizar para nuestra prueba una distribución de probabilidad que es la F de Snedeker. Supongamos que se extrae una muestra aleatoria de n1 observaciones de una distribución normal con varianza sigma cuadrado 1 y se extrae una segunda muestra al azar de n2 observaciones de una segunda distribución normal con varianza sigma cuadrado 2 y se calculan las estimaciones S1 cuadrado y S2 cuadrado de las dos varianzas poblacionales teniendo B1 y B2 grados de libertad. Entonces, S1 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado se distribuye como, dividido S2 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado, se distribuye como una distribución F, o sea, el numerador se distribuye como un H cuadrado con B1 grados de libertad y el denominador se distribuye como un H cuadrado con B2 grados de libertad. El cociente se distribuye como una F con B1, B2 grados de libertad. La distribución F puede así ser empleada para probar la hipótesis concerniente a el cociente de dos varianzas poblacionales de dos distribuciones normales. En particular, la hipótesis nula de que las varianzas son iguales podría ser probada refiriendo el cociente de las varianzas muestrales directamente a la tabla F. Aquí vemos la función de densidad de la distribución F de Snedeker según distintos valores de B1 y B2, grados de libertad del numerador y denominador. O sea que aquí lo que vemos es que la distribución no es única, sino que la F es una familia de distribuciones que para encontrarnos con una en particular deberemos definir cuáles son los números de grados de libertad del numerador y del denominador. Por medio de esta distribución se puede determinar la probabilidad de ocurrencia de un cociente específico con determinados grados de libertad, ¿sí?, que están dados por los tamaños de muestras del numerador y del denominador. Por ejemplo, aquí podemos ver en la de B140, B240, está señalado en el eje de abscisas con esa flechita el valor 1,5, que es el percentil que deja a su derecha el 10% del área bajo la curva. Es decir, en esa distribución encontrar valores mayores de 1,5 tiene una probabilidad del 10%. Veremos ahora cómo se relaciona la distribución F con la tabla de análisis de varianza. Pensemos, si ninguno de los fertilizantes hubiera tenido una influencia diferente sobre el rendimiento, la variación entre parcelas que recibieron distintos fertilizantes hubiera resultado muy semejante a la variación entre parcelas que recibieron el mismo. Es decir, que el cuadrado medio de tratamientos y el cuadrado medio del error estimarían la misma varianza poblacional en la hipótesis de que las tres medias poblacionales correspondieran a una misma población. Esto se puede expresar como un cociente de cuadrados medios, es decir, el cuadrado medio de tratamientos dividido cuadrado medio del error sería igual a 1. Sin embargo, aun si los fertilizantes tuvieran idéntico efecto, sería bastante poco probable que el cociente arrojara como resultado exactamente el valor 1, sino que por azar del muestreo podría alcanzar un amplio rango de valores. Se necesita entonces una distribución de probabilidad asociada a este cociente que nos permita cuantificar qué tan raro será el resultado obtenido si verdaderamente los tres fertilizantes no presentan efectos diferenciales. Una distribución que represente la probabilidad de todos los posibles resultados del cociente cuando sea verdadera la hipótesis nula que postula que no hay efecto de tratamientos. La distribución muestral del cociente de dos estimadores independientes de la varianza de una variable con distribución normal
sigue una distribución F con los grados de libertad correspondientes al numerador y denominador respectivamente. Por lo tanto, se puede contrastar la hipótesis de interés utilizando esa distribución de probabilidad. Si sobre la base de este contraste se rechaza la hipótesis de que cuadrado medio de tratamiento y cuadrado medio del error estimen la misma varianza, se puede rechazar la hipótesis de que las tres medias provengan de una misma población, o sea, la hipótesis nula que postulamos, que decía que los fertilizantes no difieren en su efecto sobre la biomasa de Grindelia. Partiendo del supuesto que las muestras provengan de poblaciones con la misma varianza, este rechazo implica que las medias poblacionales son distintas, de modo que con un único contraste se somete a prueba la igualdad de las tres medias. La hipótesis nula en este análisis postula que todas las medias de rendimiento de las parcelas tratadas con distintos fertilizantes son iguales y la alternativa que al menos una es diferente. ¿Y en qué caso vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando encontremos en la distribución F que la probabilidad de encontrar valores de F mayores que el cociente F obtenido en nuestro experimento, si esa probabilidad es muy baja. Tengamos en cuenta que la distribución es la distribución de la hipótesis nula. Si el cociente que obtuvimos en nuestro experimento o cocientes más altos que ese tienen muy baja probabilidad de ocurrir cuando la hipótesis nula es verdad, encontramos que nuestro experimento está aportando mucha evidencia en contra de la hipótesis nula. Cuando ese valor P es muy bajito, podemos rechazar la hipótesis nula. Tenemos que ver contra qué comparamos ese valor P para decir que es muy chiquito. Volvemos entonces al experimento de Grindelia. Aquí ya tenemos construida la tabla de análisis de varianza, tenemos calculadas las sumas de cuadrados para fertilizante, para error, total, los grados de libertad, los cuadrados medios. Ya sabemos construir el cociente F, que va a ser el estadístico de la prueba. Aquí es el momento adecuado para volver a preguntarnos, ¿por qué era que la ciencia recurría a la estadística? ¿Por qué para evaluar la evidencia que aportan nuestros datos en contra de una hipótesis necesitamos de la estadística, necesitamos de las distribuciones de probabilidad? Entonces recordemos, ¿no? Habíamos dicho que estábamos absolutamente incapacitados para hacer afirmaciones absolutamente ciertas. Siempre hay un grado de incertidumbre porque no trabajamos con la población entera, porque la población entera tiene variación y entonces tenemos los resultados de nuestro experimento, una muestra de la población. Sabemos que ahí hay más variación y entonces deberíamos poder decir con un cociente F que nosotros habíamos dicho, bueno, si es más grande que 1, debe ser que la hipótesis nula no es verdad. Pero ¿cuánto más grande que 1? ¿Dónde vamos a establecer el límite? Bueno, parece que, aún antes de hacer todas estas cuentas, uno debería tener en la cabeza cuál es la idea de su nivel de significación. Recordemos, alfa, el nivel de significación de la prueba. La probabilidad de cometer un error de tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad los tratamientos no difieren en su efecto. Cuando elegimos un nivel de significación del 5%, por ejemplo, decimos alfa es del 5%, estamos decidiendo que vamos a considerar al cociente de cuadrados medios significativamente mayor que 1, siempre que arroje un valor, un resultado de ese cociente que tiene una probabilidad menor o igual al 5%, al alfa que fijamos, de ocurrir cuando la hipótesis nula es correcta. Nosotros aquí tenemos el valor calculado de F para este experimento en particular, es 12.05 y entonces si tenemos establecido
un nivel de significación alfa para decidir si rechazamos la hipótesis nula, si este cociente arroja suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula que dice que entre los fertilizantes no hay verdadera diferencia. Necesitamos saber si la probabilidad de un cociente como el que obtuvimos en nuestro experimento mayor cuando la hipótesis nula es verdad, es menor que ese nivel de significación alfa. Entonces podríamos mirar en la tabla, está el valor P. El valor P dice cuál es la probabilidad de encontrar valores como el cociente que arrojó nuestro experimento o mayores cuando la hipótesis nula es verdad. Si nosotros establecimos un alfa del 5%, claramente vemos que este valor P es más chiquito, decimos, tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. También, si no tenemos la tabla de análisis de varianza, un software adecuado para calcular el valor P para la distribución F, sí tenemos, y nosotros lo tenemos al final de nuestra guía, las tablas que dan los valores críticos de la distribución F para determinados alfas. Por ejemplo, para el alfa del 5%, nosotros podemos buscar el valor crítico, el percentil que deja a su derecha, ¿sí? una, una probabilidad del área bajo la curva, ¿sí? Igual al 5%. Si lo queremos buscar en la tabla para nuestro experimento, deberíamos buscar con 2 grados de libertad del numerador y 27 del denominador. Si eso lo buscamos en la hoja de alfa del 5%, encontramos que ese valor es 3.354. O sea, si el cociente obtenido supera el 3.35, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, claramente, este 12.048 es bastante mayor. Entonces, ¿sí? Podemos decir, ya sea que digamos este 12.04 supera al valor umbral fijado por el alfa, rechazamos, o también podríamos decir que el valor es equivalente, absolutamente equivalente, es decir, que el valor P de 0.0021 es menor al alfa establecido del 5%. Recordemos que el alfa lo estableció el investigador, lo decidió él a priori, y contra ese valor es que termina decidiendo y sabe, habiendo fijado ese valor, cuál es la probabilidad de cometer un error al decir que sí hay efecto significativo de los tratamientos. Este análisis de varianza, que tiene solo como fuente de variación controlada por el investigador, ¿sí? Planificada a los tratamientos, se denomina análisis de varianza de una vía o de un solo factor. Más adelante veremos análisis de varianza para situaciones más complejas, donde se controla la heterogeneidad con bloques o donde los tratamientos tienen estructura factorial. Por ahora tenemos clarito este que es el One Way ANOVA, se suele llamar en el mundo. El ejercicio 1 de la guía de trabajos prácticos es un ejemplo absolutamente ficticio, muy chiquitito, que sirve para calcular en clase, o ahora quien esté mirando esta clase lo puede hacer solo. Puede armar su tabla de análisis de varianza, puede escribir sus hipótesis y puede ponerlas a prueba estableciendo un nivel de significación, buscando en la tabla el valor crítico, donde el cociente de cuadrados medios, si supera ese valor, da evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y es tan simple como que hay un tratamiento A que tiene observaciones 1, 2 y 3, tratamiento B que tiene observaciones 5, 6 y 7. Lo que se espera es que pongan en una columna, en la columna siguiente, por ejemplo, la media general de estos 6 valores, en otra columna la media para el tratamiento A y la media para el tratamiento B, que vayan calculando las diferencias,
¿sí? Entre observados y medias de tratamiento, que después elevadas al cuadrado y sumadas van a dar la suma de cuadrados de error. Observados y media general, que después elevados al cuadrado y sumados van a dar la suma de cuadrados total, y así. Y entonces calculan las sumas de cuadrados, ponen los grados de libertad correspondientes, terminan de construir la tabla de ANOVA calculando los cuadrados medios, el cociente F, y establecido el nivel de significación, hacen el gráfico y miran si el cociente F calculado supera al valor crítico de la distribución F buscado en la tabla con los grados de libertad correspondientes. Con estos ejemplos hemos visto cómo se comparan medias poblacionales mediante la técnica denominada análisis de varianza. El ANOVA, análisis de varianza, se basa en la partición de la variabilidad de la respuesta que estamos estudiando en dos fuentes principales, la originada por los tratamientos bajo estudio y la producida por los restantes factores que entran en juego, conocidos o no, controlables o no, que se denomina error experimental. Se utiliza el nombre de análisis de la varianza, ya que el elemento básico del análisis estadístico será precisamente el estudio de la variabilidad. Sin embargo, se ponen a prueba hipótesis acerca de posibles diferencias entre las medias de los grupos o estratos originados por los factores de clasificación estudiados, los tratamientos. La técnica del análisis de varianza sirve de base para el análisis de distribuciones de datos generados en modelos más complejos, algunos de los cuales serán presentados en los siguientes capítulos. En el ejemplo de Grindelia que acabamos de presentar, hay solo una variable independiente, fertilizantes, y el análisis, por lo tanto, se denomina análisis de varianza de una vía o de un solo factor. Si mediante los contrastes estadísticos adecuados la variación producida por los tratamientos resulta significativamente mayor que la producida por el error experimental, podemos aceptar la hipótesis de que los distintos tratamientos actúan de forma distinta sobre la variable de respuesta, lo cual es equivalente a rechazar la hipótesis nula, esa que dice nada interesante está ocurriendo. En esta técnica, la hipótesis alternativa es múltiple, puesto que engloba diferentes hipótesis, todas ellas referidas al hecho de que alguna de las medias de los estratos sea diferente de las demás. Cuando se alcanza la significación en alguno de los factores estudiados, es lógico preguntarse cuál de las hipótesis alternativas es la que origina la significación. Esto es equivalente a preguntarse qué media o medias son diferentes entre sí. Estos enigmas se resuelven mediante procedimientos denominados a posteriori, que sirven para comparar más de dos medias. Se llaman métodos de comparaciones múltiples y funcionan eficientemente siempre que previamente el factor en estudio haya resultado significativo en el análisis de varianza. Pero antes de abordar el tema de las comparaciones múltiples, vamos a presentar el modelo lineal y los supuestos que fundamentan a las pruebas del análisis de varianza.